agradecerles a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, agradecer este precioso museo Jorge Rando por estas magníficas instalaciones, y la idea es conversar con ustedes, irlos acompañando un poco en una revolución que está llevándose a cabo en China y que está cambiando el arte milenario de la pintura Sheiji china, esta libertad. Ustedes saben que el chino se escribe con ideogramas, ¿no?, morfológicos, con una morfosílabos, con una expresión de sonido que ayuda a transmitir en ocasiones la conjugación palabras y en otras ocasiones ideas concretas. Actualmente una persona maneja alrededor de 7,000 caracteres o sinogramas, pero existen más de 200,000 sinogramas. Y los estudiosos del arte, los calígrafos, los pintores chinos, tienen que aprender miles y miles de estos sinogramas para catalogarse dentro del sector académico. Y no nada más eso, tienen que saber el contenido, el significado, tienen que saber pintarlos, dibujando con fluidez, ¿no?, con elegancia, que es una característica también muy propia, con soltura, y siempre tienen, digamos, que íconos o imágenes de perfección de cada uno de estos sinogramas, escritos por los grandes académicos, pintores, en cerca de 4,000 años de historia de la escritura y el pensamiento chino en la escritura. Hay obras que vienen del Neolítico, del 6,500 ya utilizaban los primeros sinogramas, mucho, pero mucho, muy adelante de la escritura cuneiforme en Mesopotamia. ¿Por qué es importante destacar esto? Es importante destacar para entender la complejidad de la pintura china. Una pintura que ha sido milenaria, o sea que por miles de años no ha cambiado, o ha cambiado muy poco, y que tiene unas reglas para la interpretación y la creación verdaderamente extremadas. Es, por ejemplo, cuando alguien quiere dedicarse al ballet y quiere dedicarse al ballet con los rusos, sabe que el ejercicio físico para eso es extenuante, es impresionante, es agotador. Pues para aprender la caligrafía y considerarte un maestro, pintor y calígrafo, que lo ven ellos como lo mismo, en China requieren años y años de práctica, de trabajo, de conocimiento, de estudio, lo que nosotros conocemos como la meritocracia. En China, a diferencia que en Occidente, lo que se valora es la capacidad para representar la mímesis, hacer lo más parecido al original. Cuanto lo que nosotros valoramos en Occidente, sobre todo a partir de todas las vanguardias de principios del siglo XX, es hacer algo diferente que nadie lo haga igual. ¿No es cierto? Vemos algunas obras y decimos, esta obra es de tal autor, este es de Klee, este es de Kokoschka, ¿no?, este es un Picasso, porque identificamos inmediatamente las características de su pincel y el manejo de su obra. En China es diferente. En China eres bueno cuando haces algo parecido o muy similar a alguno de los grandes maestros que lo ha venido haciendo hace 1,500, 2,000 años, 800 años. ¿Sí se dan cuenta esta gran diferencia entre la concepción occidental y la oriental? Con nosotros, y el neoexpresionismo y el expresionismo es resultado de esas vanguardias, llegaron los autores del Puente, llegaron los autores también del Jinete Azul, como Kandinsky y otros, donde dijeron, vamos a romper con los cánones, ya la perspectiva no importa, ya los colores pueden ser estridentes, ya cocinar o las tonalidades en la obra no es trascendente, lo importante es transmitir, compartir la emoción y la expresión
y que la persona que está delante del cuadro lo pueda hacer suyo y lo reinterprete. Eso pasó hace 100 años de manera muy importante aquí en Europa, pero ya venía trabajándose durante siglos, después del Renacimiento, en buscar una identidad, una diferenciación, ponerle tu propio sello, tu característica, lo que te hace especial. Vamos a hablar del Renacimiento, pero es totalmente un Miguel Ángel o un Botticelli, etc., ¿no? La serigrafía o el grabado de Durero excepcional es totalmente diferente al de Goya unos siglos después, ¿no? Porque el artista europeo, el occidental, buscaba diferenciarse. ¿Por qué esta exposición especial? ¿O por qué esta exposición es única en Europa? Porque estamos viendo la revolución tan importante que está viviendo China en su pintura. 4.000, 3.000 años de hacer las cosas de una manera que con Shibai-Chi, que también hubo una magnífica exposición única en Europa, aquí en este museo, que fue el primero que empezó a atreverse a soltar el pincel, a con pocas pinceladas transmitir otro tipo de emociones, la movilidad de estos langostinos o de estas gambas, los pequeños insectos volando en las flores, a través de sueltos pero muy expresivos pincelazos. Él lo comenzó a finales de 1930, 1940, 1950, ya consagrado como un artista de la élite en China. Pero poco se ha venido liberando el arte chino. Y es lo que hace esta exposición sumamente interesante. Porque podemos ver aquí en las obras cómo la pintura china se libera. Hay diferentes técnicas, una es el gongbi, que es hacer las cosas con precisión, exactamente iguales como lo ves o lo que quieres copiar, y el sheiji, que significa con la mano levantada porque tienes más libertad, pero sin salirte de esos parámetros. Yo no creo que podríamos ni siquiera catalogar algunas de las obras en esa forma de expresión artística china. Aquí vemos, como ustedes pueden ver, algunos de estos manchones, estos coloridos que transmiten emoción, que nos remontan a la primavera, etc. O vemos como algunos artistas buscan separarse de las formas tradicionales a las cuales están acostumbrados a trabajar. Entonces, la exposición guarda dos cosas interesantes porque también es 7 pintores académicos. Acuérdense que allá es diferente. Para ser un pintor tienes que ser un gran académico. O sea, tienes que conocer todos estos hologramas, tienes que ser un experto, tienes que tener habilidad y luego ya te puedes decir pintor. Aquí alguien con habilidad puede decirse pintor. Yo soy aspirante a pintor, ¿no? Allá no, allá tienes que demostrar esa meritocracia y ese conocimiento para llegar. Y lo más interesante es que son 7 pintores académicos distribuidos en diferentes ciudades muy importantes de China. Por eso les digo que hay una revolución, hay una explosión, está cambiando el arte con estos pintores que van de los 40 a los 60 años y que buscan, como en el expresionismo, manifestar sus emociones y compartirlas con el interlocutor, con el mirador de cuadros. Y vamos a ver unas obras más y otras obras menos. Y también nos sirve para darnos cuenta cómo ven ellos el mundo occidental y cómo nos interpretan a nosotros, ¿no? A nosotros nos cuesta trabajo a veces entenderlos, o lo vemos como una pintura compleja, difícil, pero muy técnica, altamente especializada, y empezamos a ver aquí cómo se liberan. Lo que a nosotros nos pasó en el siglo XX, ellos lo están viviendo de una manera muy importante en este comienzo del siglo XXI. Así es. ¿Por qué es importante esta exposición? Bueno, primero porque demuestra una revolución en la pintura tradicional china, que busca romper con esos cánones preestablecidos, esas estrictas normas de la pintura. Primero tienen, como decía Picasso, ¿no?
Primero hay que demostrar ser un gran pintor y luego pintar como niño. Es exactamente lo que ellos están viviendo ahorita, ¿no? Pero esto lo dijo Picasso en 1890, ¿no? A principios de 1903, 4, 5. Esa libertad que empezó a experimentar el arte occidental lo están viviendo también ellos, ¿no? Otra parte muy interesante es que nos revela esta interpretación china de la cultura occidental, ¿no? En las obras, por ejemplo, religiosas, ¿sí las vieron aquí a la derecha? Y cómo ven los ángeles y cómo ven el Pentecostés y demás. Una iconografía que podemos entender por nuestro origen cristiano como sociedad, pero que es muy diferente a la reproducción barroca o contemporánea a la que estamos nosotros acostumbrados, ¿no? A ver estos ángeles, estas velas, estas formas. Interesante porque, como ustedes saben, en China se alejaron por muchos años de la religión, son budistas, sinoístas, una parte importante, y a través de la obra buscan esta representación de armonía y conexión con la naturaleza, cosa que en la obra occidental a veces nos hemos alejado un poco y que precisamente los pintores alemanes, los expresionistas lo han seguido. Otra cosa también muy interesante es que Rando tiene ya algunos años trabajando primero con los grandes pintores, como el creador de la muralla china, del Parlamento o la Casa del Pueblo Chino, donde hay una muralla china que es como el salón oval en la Casa Blanca, pero aquí es con unos asientos y más, y atrás hay una pintura de la muralla que es icónica, y ahí vemos también cómo el pintor empieza a utilizar algunos colores y algunos manchones para dar profundidad y sentido y color a este tipo de cosas, o el conocido o otros autores conocidos y reconocidos de los centros académicos importantes en China. Estos diálogos, estas conversaciones, llegar en ese momento adecuado de la transformación que está viviendo China, pues es un diálogo en ambas direcciones, ¿no? El maestro Rando abrevió y le permitió definir nuevos proyectos y nuevas ideas, y seguramente también estos autores chinos han reconocido la obra y buscan esta emulación o buscan encontrar también unas formas de expresión en este nuevo expresionismo. Podemos ver que hay muchas obras donde encontramos pues similitudes muy interesantes con las nuevas auroras, con algunos de otras obras importantes de Rando, como de Pentecostés, etcétera, que también creó, inclusive en sus mariposas negras, con esta pincelada y en tinta china que utiliza con mucha frecuencia y que se pierden en el mismo contexto de la obra. Y vemos este diálogo que va de un lado a otro. Y lo más interesante es que nos reafirma el poder tan importante que tiene la comunicación plástica, el arte como lenguaje universal, como lenguaje que nos permite entendernos, comprendernos, tocar las fibras, que no importa que ellos hablen chino, sumamente complejo, y nosotros español, que a través de la expresión pictórica de las obras podemos compartir emociones, tocar fibras, sensibilidades, ¿no? El poder tan importante del arte, sobre todo ahora más importante en una época pues de muchos conflictos, con guerras comerciales entre Estados Unidos y China, con las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, y cómo el arte se convierte en un puente de comunicación, de entendimiento, de acercamiento. Hay un autor que se llama Nie, que ya hablaba de que el arte y lo que se llama el poder blando, que a través del arte uno puede ejercer ciertas influencias, que pueden manifestar con respeto los valores que tiene la sociedad, y estos pueden ser recibidos
e interpretados no como imposición, sino como punto de encuentro o acercamiento. Entonces, yo soy un convencido total que el arte ayuda a unir a los pueblos, que el arte permite que las almas se conecten, que haya un diálogo entre las personas. Y bueno, vemos aquí 7 grandes pintores y académicos. Se van a fijar que siempre hago esta distinción: pintores y académicos. Para ser pintor hay que ser un reconocido académico, hay que estudiar. Y yo presumo que algunos de ellos habrán estudiado también con detalle algunas de las obras para comprenderlas y entenderlas. Y cómo comparten en muchas ocasiones esta filosofía y este sentido randiano. Cuando yo escribí algo del libro de Rando, decía que él también tenía unas influencias importantes asiáticas, porque creía en esta idea de humanizar a los animales, por ejemplo, o creía en esta idea del cosmos y la integración y la armonía del cosmos con todos los seres vivos, ¿no? Principios básicos que están en la filosofía china. Y aquí vemos muchos, Fu Yeshan de Zhoushan, ¿no? Shen, pintor de la Universidad de Arte y Diseño de la prestigiada Shanghai, ¿no? Chong'an Liu, pintor y catedrático de la Academia de Pekín, la más prestigiada de China y la más reconocida internacionalmente, ¿no? De la Universidad de Guangxi, del Centro de Estudios Visuales y de Archivo de Arte Moderno chino, en otra de las instituciones de Pekín, de la Universidad de Sichuan, inclusive de Dao Xi, pintor, poeta y académico. Si se fijan todas las obras, para ser pintor en China tú tienes que ser calígrafo, tienes que ser sellista, todas las obras tienen su sello, y la creación de sello es un arte por sí mismo. Hay sellos muy reconocidos, muy respetados, porque es como nosotros la firma, ¿no? Es un sello de identidad que implica también parte de la personalidad del autor. Y además son poetas. Ellos lo ven todo englobado en las mismas artes. Esa habilidad de conectar, de decir palabras que lleguen a la sensibilidad humana, que toquen esas fibras que nos hacen persona. Y vamos a ver un poco algunas de las obras y por qué, en mi humilde opinión, considero que son esta liberalización, esta experimentación que está viviendo precisamente el arte chino, y que hay obras maravillosas, maravillosas. Como todos tendremos algunas preferencias unos y otras, pero todos y cada uno de los artistas consagrados en China nos están mostrando una evolución y un cambio y una transformación. Estas obras de Zhang Fuye que vemos aquí, que utilizan el color, como ustedes saben, en China la tinta china es la que predomina, y el manejo y las tonalidades y los grosores del trazo es lo que diferencia esa habilidad del pintor, ¿no? Como en la caligrafía. Pero aquí ya empezamos a ver, aunque a veces también utilizan un poco de color, ¿no? Tintas chinas con un poco de color, no es la forma predominante. Cuando en el mundo occidental la paleta donde existe el color negro no se ve, no se ve. Si tú estudias a los grandes maestros, son grises muy oscuros, los azules muy marrones muy oscuros, pero no el negro per se. Por eso cuando Rando se atrevía con estas tintas chinas y esos negros y fuerte, estaba rompiendo cánones preestablecidos en la misma pintura occidental, ¿no? Esta obra titulada es aquella de allá, La energía de la primavera, busca representar a través de la fuerza del color la vitalidad de la naturaleza en flor. La primavera, cuando todo explota, cuando se llena de colorido. Y fíjense en las imágenes, son estos manchones o chorreones, ¿no? Estos toques que parecen en sí mismos pequeñas explosiones de color. Sí lo perciben, pero que al mismo tiempo se vuelven armoniosos, y que cuando lo vemos con perspectiva se ven en estos jardines verdes, ¿no? Estas
hojas que pareciera que son hojas de bambú tocadas con un negro, con un verde muy sutil para dar esa sensación de profundidad y de continuidad, y luego ese color que va entre magenta y un color marrón muy diluido con naranjas y morados, que con muy poca utilización del color, si lo ven, una característica propia de los expresionistas, pocos colores y bien utilizados, llena de vida la obra y su presencia, ¿no? Están compartiendo estos valores del expresionismo y esta búsqueda de la transmisión de la emoción y representación de la imagen con mucha libertad. A mí me recuerda mucho esta idea de las nacerán nuevas auroras de Rando, y cómo también estos colores explotaban en diferentes lugares, que si uno se acercaba a la obra eran pues manchones, goteos, ¿no? Algunos rasgos tipo Pollock y demás, pero que cuando los veía en perspectiva se llenaban de vida, de fuerza, y que hablaban de esa armonía que existe en la naturaleza. Esta otra también, el color de la naturaleza, pues es hermosísima, aquí con unos grises, que inclusive llega a utilizar unos morados, y esto me recuerda mucho las flores de los almendros o de los cerezos en flor, ¿no? Tan reconocidos sobre todo para los japoneses, ¿no? Que son un culto, un ícono, y que también se dan mucho en China, y que bueno, aquí en Málaga, cuando florecen los almendros es bellísimo, ¿no? Pero si se fijan, vean los troncos, ven estas tomas de los troncos ya con una pincelada totalmente abierta, suelta, ya sin buscar representar la rama, simplemente el color y el movimiento. Y gracias a eso nos da la sensación como que el viento estuviera meneando o estuviera moviendo a las ramas en un hermoso día de primavera. Movilidad, expresión libre, pincelada suelta, ¿no? Y bueno, con estos colores que rememoran al cerezo en flor, nos hablan de la bienvenida a la estación de la primavera, ¿no? Y también a esta armonía perfecta entre naturaleza, entre el observador y la armonía que se da con el hombre y su conexión con ella, ¿no? Esta obra bien podía catalogarse también como expresionista. Luego vienen estas obras de Dao Shi, que me gustan a mí mucho porque buscan representar, como en el expresionismo, la espiritualidad, pero la espiritualidad vista desde afuera, desde alguien que no ha brevado el mismo concepto de la religión cristiana como ellos, que conoce los parajes, que conoce las citas bíblicas y que va encontrando cómo expresarse. Dao Shi es uno de los principales referentes del arte cristiano en China. Hay una población también cristiana muy minoritaria, pero que cada vez empieza a tener más presencia en ese país. Acuérdense que tanto en China como en Perry, en Japón, pues fueron perseguidos, ¿no? Los misioneros, muchos de ellos españoles, algunos hasta crucificados, ¿no? Y ese volver a regresar con los valores y las ideas del cristianismo reinterpretadas a través de los ojos de este artista chino se vuelve muy interesante. Aquí vemos a estas figuras en el Pentecostés, esta fuerza como que se derrama, como que cae, como que baña a estas cabezas que están iluminadas con esta aureola, como si fueran santos, ¿no? Que son los discípulos que están conectados. Me recuerda también mucho a una obra de Rando, donde tiene unos chorreados en blanco y donde tiene apenas visibles estas figuras que parecen tener también una aureola con colores magenta, verde y demás,
aquí vemos pues este sincretismo, ¿no? Y esa forma de interpretar la religión cristiana tan diferente a la represión barroca que nosotros conocemos. Sobre todo aquí en Málaga, tan rica en esas expresiones barrocas en su pintura y en su escultura. Y aquí también el artista busca conectar con valores, ¿no? Se aleja un poco del tema de la armonía del universo, y empieza a hablar de valores que son también muy occidentales, ¿no? Como la verdad, el arte, la expresión, y empieza a tomar estas concepciones desde su propia perspectiva y hay que entenderlo también cómo lo quieren transmitir al resto de la población china. Es esta lluvia de lenguas de fuego que desciende sobre los discípulos, que se van a ver iluminados, que van a estar tocados. Cuando lo vemos con esos ojos, podemos entender perfectamente y la obra conecta, ¿no? Conecta con nosotros y nuestras creencias. Esta obra también me gusta mucho, que también los invito cuando termine la charla a echarle un vistazo. Se llama En rumor de ángeles, ¿no? Y es una combinación interesantísima de la técnica tradicional china, ¿no? Con la conceptualización cristiana de la representación de un ángel. Es un ángel muy diferente al nuestro. Sabemos que es un ángel porque tiene esta aureola, porque tiene este plumaje en una postura muy poco convencional para el arte cristiano, ¿no? Que parece más bien como un plumaje de ave fénix que está renaciendo, que está reviviendo, que parece más una garza, ¿no? Y esta figura puede ser antropomorfa, porque sabemos como que hay un ángel con forma medio humana, pero al mismo tiempo es más una forma animal y se mueve y tiene esta locución y este movimiento más en el sentido animal. Un ángel muy diferente a los ángeles que estamos acostumbrados a ver y entender. Esa obra también es muy interesante porque es la adoración en el Monte de los Olivos. Entonces muestra a un Cristo, pero un Cristo muy diferente, un Cristo con una figura esbelta, apenas señalada, con los cabellos sueltos, donde no hay rasgos o detalles de la cara, de los brazos, de los pies, pero igual que si hay una aureola, ¿no? Igual que donde los protagonistas, que son los olivos, pues intuyen, ni siquiera se ven, ¿no? Pareciera ser que son estas manchas amarillas con negro, ¿no? Esta orden, pero pues dejamos libre a la imaginación, y todo se centra en la imagen del Cristo, el Cristo que llora sangre, ¿no? Y que se ve precisamente en esos gotas de dos colores, ese chorreado que logra el artista, ¿no? Él quiere enfatizar eso, el sufrimiento de Cristo al no sentirse comprendido, el sufrimiento del Cristo al entregarse, ¿no? Pero de una manera muy diferente, muy poco convencional. Ustedes recuerden que para el chino la montaña es espiritualidad, es conexión, ¿no? Es majestuosidad, es estar en contacto con el Dios. Montaña, cielo y arroyo es la gran triada del arte chino, y aquí, en vez de darle protagonismo a esos olivos, el autor nos lleva precisamente a ver en el fondo, en la distancia, esas montañas que conectan. Y luego tenemos también otra obra muy interesante, que es El sueño de Jacob. Para el cristianismo católico no es una referencia tan común, pero para el protestante, como ustedes saben, sí es muy importante, ¿no? Es una de las principales anécdotas, este sueño donde Jacobo piensa y descubre estas escaleras que están resguardadas por ángeles y que te van a llevar
a la divinidad y trata de entenderlas. Y aquí, interesantemente, el autor pone un montículo y las escaleras y los ángeles circundando y una figura muy expresionista, muy libre en su forma, ¿no? De trazos rápidos, distorsionados, muy al estilo expresionista, y a un lado esta acumulación de piedras, como una montaña de piedras que cumple el mismo sentido de llevarte a lo celestial y a lo divino. Aquí vemos las dos cosas, la visión china y la visión occidental en una misma obra. Al chino le llama más la atención estos bloques que se suman para alcanzar lo divino, que la propia escalera y el montículo, ¿no? Y esta forma de estar en conexión con lo divino. Luego tenemos las obras de Wen y la figura humana, que ustedes pueden observar también aquí. Ven ese uso y a veces abuso de los grises y del color negro, y cómo empieza a transformar el cuerpo humano. El cuerpo humano en la pintura china se vincula seguido con comerciantes, con personas de alta alcurnia, como los emperadores, etc., con doncellas, con momentos históricos, pero el pintar el cuerpo libre y sin ropa, despojado de todo atuendo, es algo también muy nuevo, muy innovador en China. Y aquí vemos estos ejercicios de cómo busca dar esta imagen del cuerpo con trazos muy sueltos, y vemos cómo el tamaño de las figuras no corresponde unas con otras. Si se fijan en la orilla superior derecha, una mujer que está doblada tiene el doble del tamaño de la otra. Hay una que está medio inclinada recogiendo algo y se pierde, ¿no? Como si estuviera casi transparente, efímera, ¿no? Porque lo que quiere resaltar el artista es precisamente la belleza y la estética del cuerpo, libre de concepciones, libre de ideas, ¿no? Me recuerda mucho también a las obras expresionistas del poeta, y cómo ellos empezaron a dibujar a estas mujeres en Maque y algunos otros, en los picnics que hacían despojadas de las ropas y demás, para mostrar esa libertad, esa conexión con la naturaleza. Y esta obra también, que se llama el Teatro 4. Ustedes saben que el teatro chino es otra de las cosas que tiene una tradición impresionante. La ópera china es una de las cosas más cuidadas, trabajadas, exigentes, demandadas del arte chino, y todo lo que tiene que ver con la representación en teatro, pues es también muy trabajado, desde la vocalización, desde cómo se visten, los movimientos, que son muy, muy específicos, mucho más complejo que el teatro shakespeariano, ¿no? Y la representación shakespeariana. Y en cambio aquí nos pone una silla con cuerpos empalmados, ¿no? Sobrepuestos, ¿no? Despojada de vestimenta, despojada de sentido, simplemente el cuerpo y la organización en una silla muy alta, y al fondo estos colores más oscuros en esos trazos más fuertes. Una libertad de expresión total, pocas veces vista en el arte, ¿no? Chino, lo que muestra, como les decía, una revolución iconográfica de la pintura clásica. Luego tenemos aquí las obras de Zhou y el misticismo oriental. Él sí representa más la pintura tradicional china, ¿no? La montaña, el río, el pueblo y la conexión con el pueblo, el detalle de las tejas y de algunos de los lugares en diferentes pinceladas. El misticismo, ¿no? Que también lo lleva a pintar en varias ocasiones estos árboles que son los que conectan con la divinidad, ¿no?
el árbol como motivo místico en la tradición china y que es una alegoría a la convivencia, a la conexión entre el humano y la naturaleza. Pero inclusive en estas obras que son más tradicionales, miren, por ejemplo aquí, la libertad con la que ya pinta el árbol, son pinceladas abiertas, repetidas, ¿no? Con mucha libertad expresiva y creativa, y esta obra es particularmente interesante. Cuando está hablando de la naturaleza y del vínculo con la naturaleza, si se fijan que ya los cantos son totalmente expresionistas, son así, hay una... Eso es raro, mira la concepción que tiene el chino para representar un árbol, que lo hacen con detalles, y una libertad total. Él todavía está en ese proceso entre mezclar esta creación de libertad con la forma cada vez más tradicional, las ventanas, las tejas, la construcción de las tejas. Entonces, nuevamente estamos viendo esta revolución que está pasando en China, esta forma de hacer las cosas, de cambiar la percepción, ¿no? El árbol del paraíso, ¿no? Xu centra la atención del espectador en el poderoso simbolismo chino de la pintura tradicional. Para el chino, el árbol es el que conecta tierra y cielo. Es el que conecta, es parte de la naturaleza, pero es el que nos lleva a la deidad. Pues siempre que vean en una obra china árboles, es que tiene este toque espiritual tradicional, ¿no? La estampa de tina sobre papel de arroz evoca el místico árbol del paraíso de la mitología china. Ellos le llaman el Qianmu, que es el árbol sagrado que conecta los 9 fuentes con los 9 cielos. O sea, el agua, la tierra y el cielo, a través de este, como Jacobo quería hacer con su escalera que conectaba a través de los ángeles, la tierra con el cielo. Para la mitología china, ¿no? Para la cultura china, es precisamente el árbol. Recordemos que la figura del emperador chino nace precisamente como esta legitimación de los cielos, ¿no? Es el que da la legitimidad, ¿no? A los gobernantes, y era a través de estos árboles que el gobernante podía conectar y comunicarse con los cielos. Una iconografía muy poderosa y muy importante, pero como también vimos, ya muy suelta, ya muy abierta, y en ese mismo trazo también se puede ver. Luego hay otras obras interesantes como la de Liu, ¿no? Titulada Rastros, que son signos que para la cultura china, con tanta iconografía y con tanta sinogramas y caracteres, es la repetición de un símbolo continuo que a veces nos parece un hombre, o la imagen de hombre, y a veces que es así como una T pero recortada, y a veces nos parece como una cruz, ¿no? Y esta idea de la repetición continua, ¿no? Y juxtaposición, evocando de alguna manera la tradicional caligrafía china, pero nuevamente con un fuego de figuras abiertas, suelta, ¿no? Que conecta, que comunica. Si estas las miran de cerca, que las ven en las 2 tonalidades que están en la sala color negro, en esta otra sala lo van a encontrar muy interesante si se quedan viendo la obra. Luego está también la obra de Shang, que yo lo veo un expresionista total, ¿no? Él sí ya, y que también me recuerdan algunas de las obras de Rando, donde humaniza, ¿no? A los animales, a sus cabras, a también a algunos caballos, esa expresión casi amable, casi, ¿no? Casi humana que logran los animales, esos trazos que borran un poco la figura, pero que los rastros figurativos siguen estando ahí, hablan precisamente de ese camino, pero también Rando habla del camino de ida y vuelta, ¿no? De la abstracción. Tú tienes que partir de una idea clara para abstraer y luego regresas de la abstracción
a lo figurativo. Y bueno, esta obra, ¿no? Caballo de Nuevos Territorios 5, es muy similar a algunas de las obras randianas que conectan donde sus cabras, donde las vacas, donde los perros. Hay este perro que a mí me fascina de Rando con el cuello muy alargado, ¿sí lo han visto? Y las orejas puntiagudas, ese perro que busca a su dueño abandonado y que está a la expectativa, y ese cuello que se alarga más allá de lo que es morfológicamente posible, precisamente para encontrar ese amor perdido, esa búsqueda de amor, ¿no? Es esta idea que a través de la naturaleza y de los animales conectamos con esta emoción de todos. Y luego pues la obra también de San, de Nuevos Territorios 3, más abstracta, ¿no? De pinceladas más concretas, de colores diluidos, que me recuerdan muchísimo a mí la obra de Rando con sus mariposas negras, ¿no? Que a veces utiliza un poco de verde, a veces solamente negros, y que tú vas encontrando figuras y expresiones en la misma. Me recuerda también la experimentación que hizo, por ejemplo, Henry Moore, cuando conoció las obras de las rocas de Stonehenge y quiere representarlas, que también se hizo esa exhibición aquí en el Museo Rando, y que busca no nada más expresar la textura, sino el sentimiento de espiritualidad, de conexión. Ustedes saben que Stonehenge, con 4.500 años, está alineado con el solsticio de verano y de invierno, y era una conexión de las personas, que se volvió una zona donde enterraban ahí a diferentes personajes que conectaban lo humano con lo divino en unas fechas muy especiales. Esa sensación me da a mí esta obra también de San, ¿no? Que a través de estos manchones y estas formas busca interpretar. Y luego pasa Shen a lo figurativo, y que es esta inspiración en lo onírico, en el soñar, en el mundo de Morfeo, ¿no? Donde se ve esta, si fuera japonesa diría que es geisha, pero obviamente no, es china, esta doncella china que parece flotar en lo etéreo, que parece estar sumida en un sueño, que parece estar volando, navegando, ¿no? Se transporta a veces en figura, parecemos casi ver el cabello y casi ver las facciones, pero son de la cara, pero son simplemente pincelazos distribuidos de diferente forma, y es nuestro cerebro, nuestra búsqueda de la iconografía morfológica lo que nos hace buscar en la búsqueda del sueño de Chen, esta mujer, esta figura femenina que se pierde en el reino de Morfeo. Y luego otras obras más fuertes, ¿no? Como esta, donde deambula entre lo existente y lo abstracto, pareciera como si hay una cara por la diferente tonalidad en los ojos y en la boca, parecería un simio, o tal vez una persona, o simplemente es nuestra mente, nuestra creatividad, nuestra libre interpretación al mejor estilo expresionista, la que se está dejando llevar y buscar y encontrar. Pero obviamente se ve que el artista, a través de la mancha, logra comunicar, conectar con gran habilidad. Esta obra en Ensueño de Otoño, ¿no? Con estos manchones sumergidos en una figura que tiene casi rastros o animales o antropomorfos, que tienen una expresión a veces de malestar, a veces de sufrimiento, a veces de comunicación y de conexión. Pues nuevamente 7 pintores académicos, hay vanguardias, hay naturaleza, hay una mirada externa de lo occidental, hay mucha creatividad. Yo veo una inspiración expresionista en muchas de las obras que estos artistas, por ser académicos consagrados, han venido reconociendo, y que seguramente más de uno conocerá bien también la fuerza. Y con esto termino,
porque para China la mariposa tiene un significado muy importante y Rando, a través de su obra de mariposas, busca conectar con ellas. Para China es la armonía y el equilibrio celestial, ¿no? Es parte también de la ruta cultural, lo que nos conectó a Occidente y a Oriente desde los romanos, gracias al transporte de los gusanos de seda y de poder transmitir también arte milenario. Es también el símbolo del efecto mariposa de James York, de lo frágil que es nuestro mundo, de lo frágil que es nuestra realidad y que está en esta obra, en esa tierra quemada que se pierde, de lo imprevisible de la naturaleza y del quehacer de nosotros, y esas mariposas randianas que se vuelven en un ícono nuevo de fragilidad, de incertidumbre, de amenaza a la muerte del planeta, pero al mismo tiempo de esperanza de un mejor mañana. Y esta obra, que es fundamental, le da la bienvenida a la obra china y se establece un diálogo de comunicación y de entendimiento. A fin de cuentas, todos somos humanos y sentimos y percibimos las emociones. Y el arte es, sin lugar a dudas, el lenguaje universal de las personas. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, crítica, que también son muy bienvenidas, ¿no?, de la interpretación personal de las obras? Sí. Si me permite, profesor, una pregunta. Sí. ¿Cuándo el arte, podemos cifrar en qué época el arte figurativo entró a formar parte, digamos, de la vida cotidiana en China? Porque los textos, sí, la caligrafía, pero la representación plástica. La representación plástica del arte figurativo, como les comentaba, es muy reciente. Empezó tal vez en los 50s o 60s y sigue siendo muy tímida. Por eso la importancia de esta exposición. ¿No ¿Sí? antes del siglo XIX? Del siglo XX, no. O sea, son rarísimos los casos de artistas consagrados. Por eso la importancia de Xi Baishi y de su obra, que es un parteaguas en la pintura china. Ustedes saben que hace 4 años ya, ¿verdad, Vanessa? La obra de Xi Baishi se catalogó entre las obras de más de 100 millones de dólares, en 140 millones de dólares, primero que entra al gran ranking de los pintores occidentales, y es el primero que empieza a experimentar con todas estas. Luego hay algunos otros autores, Bouvey y otros, que buscan también cambiar la forma, pero la pintura tradicional, el proceso de evolución es muy lento y ha costado mucho trabajo. Por eso esas obras, que lo vemos tan sencillo porque estamos tan acostumbrados de verlo en occidental, es tan rompedor, es tan revolucionario para allá, y yo estoy orgullosísimo que el Museo Rando pueda traer esas obras, estos pintores, estos autores, para que conozcamos lo que está pasando allá. Y es lo mismo que estar en 1910, 1905 o 1911 viendo en la Gran Secesión las obras de los pintores expresionistas y cómo estaban rompiendo con los cánones. Entonces, perdón, todavía. Sí. En el siglo XIX, finales del XVIII, fue la gran oleada de arte oriental en Europa. Sí. Los biombos, las lacas. Claro. Con representaciones figurativas. Figurativas totalmente. También muchas aves, mariposas. Eso solamente utilizaba como soporte entonces la madera, no utilizaban. El papel de arroz es el principal, que como también lo podemos ver ahorita, está aquí. Y la madera para los biomos, que era lo que se apreciaba y se valoraba en Occidente. Acuérdense que hay todo este movimiento tan importante de la plata, que la ponen como medida de intercambio oficial, y toda la plata que viene de las Américas y de España se vuelve en el gran punto de intercambio. Entonces, para llevar plata ellos tienen que dar porcelanas, los biomos, etcétera, y toda esta creatividad china, el té, que luego en Inglaterra se volvió pues el gran producto de... Inglaterra fue principalmente el receptor y el promotor del orientalismo. Así es, efectivamente. La expresión en francés, chinoise,
¿no? O sea, viene de ahí, de lo chino, el arte chino, la representación china que usted bien comenta. Pero sí se da cuenta cómo todavía, pues, esto todavía encaja un poco en ese perfil, o sea, es un proceso de evolución que está llevando su tiempo y que estos autores son de vanguardia, son valientes, o sea, quieren cambiar esas reglas. Muchas gracias. Me llama mucho la atención, si lo he entendido bien, como que no hay nada original, todo es copiado. No necesariamente. En China lo que es una visión de la perfección a través de la representación exacta de lo mejor que se ha creado. Es como si nosotros tuviéramos decir la Gioconda, ¿no? Y que alguien hiciera una Gioconda perfecta, ¿no? Que tuviera los pincelazos, la destreza, que ni el mismo experto pudiera bien diferenciarlo. Es la forma de entender el arte en China y que buscaran estas representaciones. Ahora, yo creo que es un camino natural, ¿no? El arte no tiene que ser una mímesis de lo que vemos. El arte, claro que puede copiar y ser muy exitoso en representar lo que vemos, hay gente habilísima, pero el arte también es manifestar y expresar, y a veces se necesitan pocos trazos, pocos colores, pocas formas para conectar y hacernos sublimar, sentirlos, ¿no? Como hablaba de Gombrich, ¿no? De sublimarte con la obra de arte y sentir lo que quiere transmitir o el deseo de transmitir del artista, ¿no? Sí, perdón. Y ante estos cambios respecto al arte tradicional más fundamental, la caligrafía, ¿cómo están reaccionando y recibiendo las autoridades académicas, por un lado políticas, por otro la propia sociedad, esta evolución? Hay un gran interés por conocer otras formas de expresión, por eso yo les resaltaba que hay todos estos académicos en diferentes universidades. Cuando Redondo fue a China dio una conferencia, por ejemplo, con 500, 800, sí, más o menos, ¿verdad? Alumnos de la Universidad de Xiantán. O sea, hay un verdadero interés, muchísima gente viendo la obra, los estudiosos de la provincia de Xiantán y Hangzhou, yendo a ver la obra, la expresión, el movimiento, hay mucho interés. Digamos que Picasso rompió también muchos paradigmas y se conoce y se busca, pero Picasso ya es un autor conocido y del siglo pasado, y ahorita están buscando conocer lo nuevo, lo que está. Y yo creo que aquí a veces nos falta reconocer también un poco de la importancia que tiene el arte español, que ha tenido siempre y que lo sigue teniendo, y la relevancia de estos pioneros como Rando, que va abriendo ¿no? puertas y tocando, y, como él dice, Forrider, ¿no? Este guerrero que va al frente de la caballería, rompiendo las filas y abriendo cosas. Y cuando los pintores chinos también se sienten identificados y quieren sacar esa libertad y quieren experimentar, encuentran ahí un eco muy importante, ¿no? ¿Y las autoridades políticas? Yo creo que sí hay interés, es un proceso que ha llevado tiempo, ¿no? Que a veces la autoridad quiere mantener sus formas tradicionales únicas, perfectamente admirables, muy respetables, pero que cada vez va abriendo más la oportunidad para que haya diferentes formas de expresarse y de promover a estos artistas chinos, ¿no? Y no es que estén copiando tal cual, sino que están encontrando caminos muy similares que se han encontrado también en el arte occidental, ¿no? Sí. Disculpe, quería saber, ¿estas academias del arte son muy recientes? Muy recientes, no. Algunas son de la Universidad de Pekín, que tiene ya una tradición de 180 años o más. ¿Sí? Hay algunos centros que sí son Xiantán, que es una universidad más nueva, pero sí hay. Aquí lo interesante es que se está estudiando, que estos académicos están analizando, están viendo, están buscando nuevas formas de expresarse y están comunicándose, están teniendo conexión con el arte occidental y con el arte español, que es lo que es muy destacable, que tenemos de sentirnos pues contentos y orgullosos aquí, ¿no? Como españoles de eso. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Sí. ¿Existe coleccionismo privado también en China?
Sí existe el coleccionismo Pero por parte de los propios chinos. de los propios chinos, aunque sean... No chinos que se han ido y pintan fuera, sino... Muy buen punto, tienes toda la razón. Esa diferenciación se tiene que hacer, porque hay mucho chino occidentalizado que vive fuera y que sí tiene una cultura en Hong Kong o toda la parte que ha sido Estados Unidos, etcétera, que sí, como bien comentas, tienen una sensibilidad para estos temas y coleccionan arte y demás. El chino tradicional busca más el arte tradicional chino y por eso el posicionamiento, pero empiezan a abrirse nuevas oportunidades y nuevas cosas, y es por eso que algunos autores como Rando han despertado todo este interés en las instituciones académicas y en las autoridades. Es un proceso que esperemos que en unos años ya sea muy abierto, muy libre, pero que hay que, ¿no?, hacer trabajo ahí con pico y pala para ir abriendo esos canales. Y también para que nosotros aprendamos y disfrutemos el arte chino, que es un poco también esta charla, porque cuando ya uno ve el contexto, ya empieza a valorar y ver con otros ojos la obra, ¿no? Porque uno la ve y dice, claro, es bella, es expresiva, pero cuando ve todo el contexto y lo que implica, ya le da uno otra dimensión a las obras, ¿no creen? Es difícil, ¿eh? Es difícil, claro. Yo en concreto he visto la exposición de aquí, la he yo sola, y no he sacado las conclusiones ni nada que ahora después de oírle, ¿no? Pero ¿te ha gustado? ¿Has encontrado coherencia en algunos de los argumentos? ¿Se te ha hecho interesante? Sí, ya lo he entendido. Por ejemplo, eso de las lenguas de fuego, que cuando lo vi digo, ¿esto qué es? ¿No? Sí. Es una cosa tan rara, tan así, ahora lo explica, o sea, entiendo que aquí se conoce, creo, ¿no? Sí. Un poco, pues, el arte oriental, ¿no? Claro. Entonces, por eso es muy interesante que en este museo se haya habido esta oportunidad Claro. y de esta charla tan interesante. Y de tantas obras de diferentes lugares, porque es como llevar una exposición que tuviera obras de diferentes regiones o zonas de Europa, ¿no? Entonces, y cada quien en su estilo y en su forma, todos podemos tener cierta predilección para alguna u otra, pero lo que no podemos negar es que son verdaderos pintores consagrados que están buscando ese proceso creativo y que están buscando conectar y comunicar también a través del arte con estos sesgos expresionistas tan propios de Europa y tan propios de este museo, ¿no? Pues nuevamente muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado de esta charla.